Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El relojero argentino Investigación. Como siempre digo, recuerden que este es un canal de investigación y no de reseña, propenso y está abierto a todo tipo de críticas, siempre y cuando sean críticas no lastimosas. Hasta ahora no he recibido muchas críticas, pero ahora les voy a contar un secreto de donde yo saco la información para que ustedes también puedan acceder. ¿eh? Me gusta cómo me escriben, a veces me corrigen, no hay problema con eso, porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero estén seguros 100% que la información es totalmente correcta. ¿eh? Simplemente estoy estudiando una máquina, se me dio por a mí se me dio por estudiar una máquina que es muy económica, pero como siempre lo digo, es un caballo de guerra. ¿eh? Digamos que en un tablero de ajedrez tenemos el rey, la reina, digamos que serían los relojes automáticos de lujo o de alta gama, pero con la diferencia que muy pocas veces van al campo de batalla, y los alfiles que son los que van siempre al campo de batalla. Más o menos sería una paradoja comparable. Vamos a nombrar ciertos foros norteamericanos de donde yo me conecto y extraigo esta información. No es porque a mí se me ocurra decir, bueno, el cuarzo es mejor que el automático porque se me ocurre a mí o porque soy coleccionista de relojes de cuarzo. No, no. No soy, primero que no soy coleccionista, soy un aficionado. Segundo, que no acumulo relojes, trato de tener relojes que uso. Y tercero, que trato de comprar relojes NOS, si es que son usados, a precios muy económicos, y si son nuevos en joyerías o coleccionistas que venden nuevos también, que los podés hacer por encargue, bueno, uno, más que nada, que sirva para todo. Recuerden que siempre es importante que nos sobre dinero para poder vivir y poder llevar una vida digna y plena. Bueno, en el mundo de la relojería táctica, a la mierda, ahí está. En el mundo de la relojería táctica y de combate, yo siempre hablo de esto porque es lo que yo hice toda mi vida. En realidad, si les digo que fui a fiestas, casi no fui a ninguna con la edad que tengo. Me la pasé acá, en el campo de batalla. En el mundo de la relojería táctica y de combate, hay lugares donde el romanticismo del automático muere y nace el respeto por la máquina de guerra que es el cuarzo. Recuerden que hay foros metidos acá de Estados Unidos que ustedes también pueden contactarse. Aquí están los nombres claves. Un foro, Military Watch Resource, MWR Forum. Repito, Military Watch Resource, MWR Forum. ¿Por qué lo leo así? ¿Porque no sepa inglés? Bueno, sé inglés en un 70%, pero en la facultad me enseñaron a leer como veo las cosas. Y bueno, este es un foro. Este es el Santuario Absoluto. Es un foro especializado exclusivamente en relojes militares de dotación. El argumento, ¿de qué se trata? Aquí se analiza en este foro el paso del tiempo desde los relojes de trinchera, aquí involucramos todo tipo de relojes, de trinchera hasta los CWC, Cabot Watch Company de cuarzo, que usa la Marina Real Británica. El CWC es un reloj simple, minimalista, de la Marina Británica, que la resistencia al agua no es mucha, pero bueno, tiene un armazón de acero que es indestructible, es de cuarzo. Bueno, ese reloj lo usa la Marina Británica. Incluso el MWR Forum
Los expertos en relojería bélica saben que cuando la vida depende de la sincronización perfecta bajo fuego, el cuarzo es el estándar de oro. Otro foro, WatchSeek, foro digital y ABC Pilot y Military. Va de vuelta, WatchSeek, foro digital y ABC, si lo quieren en inglés, y Pilot Military. Es el foro de relojes más grande del mundo dentro de la WatchSeek. Las secciones de relojes tácticos como son el Miyota 2115, aunque no lo puedan creer, y similares, son venerados por su invulnerabilidad. El argumento que se maneja y se discute en este foro, bueno, se discute la resistencia G. ¿Qué significa la resistencia G? Es la fuerza de gravedad. Ellos dicen que un NH-35 puede fallar tras el retroceso de un fusil de alto calibre. El cuarzo, en este caso el Miyota, ni se entera. En las discusiones de WatchSeek sobre relojes de dotación, la conclusión es clara. La mecánica es arte. O sea que yo no estoy hablando de que no tienen los relojes automáticos ingeniería. Yo voy a la simplicidad, que a su vez esa simplicidad y al tener menos partes móviles nos puede salvar una vida. Bueno, en las discusiones de WatchSeek sobre relojes de dotación, la conclusión es clara. La mecánica es arte, pero el cuarzo es la supervivencia. Otro foro estadounidense, relojes especiales, hilos de relojes de pilot y militares. En el foro más importante, en español, hay hilos legendarios como los relojes de guerra, donde se documenta cómo los soldados reales prefieren la confiabilidad del cuarzo. Recuerden que el cuarzo es un cristal muy duro a dos escalas, escala de Mohs y escala de Richter. Y si nos montamos al tiempo de los egipcios en las pirámides, antes había puntas metálicas que largaban energía y los egipcios estudiaban esa energía en base al cristal de cuarzo, cómo convertirla en luz. Los egipcios ya sabían de su existencia y estaban intentando sacarle todas sus propiedades. Recuerden que si ustedes ven el canal History, yo voy sacando mucha información. Hay tallados en las pirámides egipcias con relojes de cuarzo en la muñeca. En el foro más importante en español hay hilos legendarios como los de los relojes en la guerra, donde se documenta cómo los soldados reales prefieren la confiabilidad del cuarzo. El argumento. Aquí es donde podés citar una comparativa, pero enfocada a la robustez. Como bien saben, en los hilos tácticos de relojes especiales, un reloj que se para porque no te moviste en una emboscada es una sentencia de muerte. Por eso el cuarzo es el que manda. Otro, Ed Corner, parece más una persona, especialista en Tool Watch. Aunque es un blog, foro más personal, es una referencia en la durabilidad extrema de calibres como el Miyota. Hay gente que se dedica a estudiar como yo y justo ahora están pasando lo del partido de fútbol, pero bueno, espero que se escuche. Hay gente que se dedica a estudiar el movimiento de cuarzo porque
quiere descubrir cosas nuevas y me cago en la puta madre también. Bueno, acá en Argentina juegan al fútbol, No, no estamos sé, a cuadras de cualquier vos, día. a cuadras de los estadios, como de vos. Lo que pasa es que vivo a cuadra de la cancha de gimnasia y la cancha de estudiantes. Pero yo no soy de ningún cuadro de fútbol. No era de mí. Bueno, el argumento. Estos foros analizan la química de las baterías frente a la fatiga del muelle real. Un dato bomba. A ver, los Navy SEALs y las fuerzas especiales modernas no usan relojes automáticos pesados para el combate real, usan cuarzos como el cuarzo, el Marathon Military o el G-Shock, porque un NH-35 es una falla mecánica esperando a suceder ante una onda expansiva. Por ejemplo, si tiran una bomba. ¿Por qué todo esto? Porque Estados Unidos es un país que vive armado. China es un país que vive armado, almacenando comida, porque ellos piensan que en cualquier momento puede llegar a haber un apocalipsis. Y si nos vamos a los 7 sellos de los jinetes, usted dirá, este tipo está loco. No, no estoy loco, estoy bien cuerdo. El quinto y el sexto sello ya fueron abiertos. Falta el séptimo sello. ¿Saben cuál es el séptimo sello? La violencia, las armas biológicas, las guerras, los desacuerdos, la desazón, la ira, la bronca. Es lo que está pasando en los mundos. La guerra entre Ucrania, entre Rusia, Estados Unidos, Venezuela, ¿lo tenía que hacer? Sí, por supuesto. Pero son guerras. Si Einstein viviera, diría, la tercera guerra mundial, es una frase muy importante que yo siempre recuerdo, se pelearía ya cuando se acaba todo con piedras y palos. ¿Y la cuarta? Y después con la tecnología, obviamente. Recuerden que ya en base a la inteligencia artificial los aviones no llevan pilotos, sino que por si los derriban, ya van piloteando solos. Esto no lo digo yo, lo dicen los veteranos del MW Forum y de relojes especiales, mientras el NH-35 es un homenaje a la ingeniería del siglo XIX, el Miyota 2115 en una caja de acero 316L con corona roscada, con tapa trasera roscada, con luminiscencia suiza, tanto en bisel cerámico, un cristal de más o menos 2.5 de espesor, color azulado, antirreflejante, pues es un buen reloj. Es la máquina del apocalipsis. Humilde, silenciosa y, a diferencia de los automáticos, virtualmente indestructible ante la física de la guerra. Esta es una munición pesada. Vamos a hablar de lo que es todo lo cuántico, todo lo que es la metalurgia de combate y el misticismo tecnológico. Son palabras que solo los iniciados en los foros de alta relojería militar como el MWR o Watch Chic y los estudiosos de la energía comprenden. El argumento, la singularidad del cristal y del acero. Muchos se quedan en la superficie debatiendo sobre almas mecánicas y pilas, pero los veteranos de comunidades como el Military Watch Resource, MWR, acá está Military Watch Resource, y los hilos de criptorelojería en relojes especiales, saben que la realidad es mucho más profunda. El NH-35 es una máquina de entropía mecánica, es un sistema atávico
que depende de la fricción y el desgaste. Es el hombre tratando de imitar el tiempo con el choque de metales. En la guerra, esa complejidad es fragilidad. En cambio, el 2115, resguardado en su sarcófago de acero 316L, y ahora va a aparecer el 904L, que también lo hacen los chinos. Pero el 904L está reservado, como yo lo dije, ¿para quién? Bueno, espérense, porque en cualquier momento las marcas chinas van a sacar cuarzos en acero 904L. No es un reloj, es un resonador de estado sólido. Desde la física cuántica estamos hablando de la singularidad del cuarzo, mientras el NH35 sufre de histéresis y fatiga de materiales por el retroceso cinético. El millota opera mediante una oscilación piezoeléctrica pura. Es la misma frecuencia que los antiguos arquitectos de Giza, por eso me referí a las pirámides de Giza, buscaban al coronar, escuchen bien esto, si están captando, las pirámides con cristal. ¿Y con qué cristal? A ver, piénsenlo, con cristal de cuarzo. La estabilidad absoluta en el caos. El cristal de cuarzo es muy estable, por eso los egipcios y las pirámides estaban investigando ese cristal de cuarzo que ya estaba descubierto hace 4.000 años más o menos, o más de 4.000 años, para buscar una estabilidad energética para sus dioses. O sea, imagínense esta humilde máquina cómo fue pensada y cómo fue construida y lo que ofrece. La caja de acero 316L no es simplemente estética, es una membrana de pasivación galvánica que protege la alquimia interna del cobre y el silicio. En los foros de dotación militar, acuérdense que el cobre fue usado por los egipcios para transmitir energía también, y usado por Tesla para transmitir energía. O sea que todo está interrelacionado, todo está conectado, todo está simbolizado, todo está atrapado, todo está globalizado. Bueno, en los foros de dotación militar más herméticos, foros herméticos, no son foros de me compré un Seiko 5 o me compré un reloj de cuarzo. Bueno, el de cuarzo tiralo, el Seiko 5. Me voy a comprar un reloj, ¿cuál me conviene más? No. No se trata de esos foros, se trata de otros foros. Son foros de dotaciones militares herméticos. Bueno, yo tuve acceso a esos foros, porque estuve en el ambiente. Se entiende que el cuarzo es el tiempo de la verdad. El 2115 no late, sintoniza. Es una máquina que ha renunciado a la soberbia del engranaje para alcanzar la perfección del silencio. Es una herramienta de resiliencia monástica, donde el automático muere por la onda expansiva en el magnetismo. ¿Saben qué es la onda expansiva? Si cae una bomba a metros de ustedes y ustedes salen volando, eso es la onda expansiva. En el magnetismo, el cuarzo permanece inmutable, vibrando en esa frecuencia sagrada de 32.768, que este número, ya le dije, es místico, HZ, que no pide permiso a la gravedad para existir. Llevas en la muñeca una reliquia tecnológica que los budistas del tiempo llamarían la Vajra mineral, indestructible, humilde y eterna. El NH35 es para el desfile. El 2115 es para cuando solo queda el cristal, el acero y la voluntad del sobreviviente. Cuando hablamos de resonador en estado sólido, estamos hablando del acero. Cuando hablamos de vibración, se llama vibración sagrada. Y esa vibración sagrada la tiene el cristal de cuarzo. O sea que ya los comentarios del diapasón, que esto, que el otro, cómo funciona, que la energía, ya quedó todo más atrás. Acá estamos profundizando el tema.
Sí, quiero. Bueno, acá me contestaron si quería que me pasaran un poco de información sobre el acero y le dije que sí, por eso escuchan si quiero. ¿Eh? Bueno, son puntos místicos y profundos que siempre discutimos. Esto le da una base irrefutable al argumento sobre la superioridad del Minnesota 2115 como máquina de supervivencia, citando estudios reales y estándares militares. Son estudios reales. Por eso yo, antes de sacar esto, lo estudio 20 veces, para que no haya críticas. Y si hay críticas, bueno, pregúntenle a esta gente. Propiedades del acero, acá me pasaron, propiedades del acero 316L, química y durabilidad. Referencia, ThyssenKrupp Materiales Blog. ¿Qué es el acero inoxidable y cuáles son sus usos? Dato clave, se confirma la composición química del acero 316L, su alto contenido de cromo y molibdeno, para que vean lo que tiene un blog de acero 316L, y su resistencia superior a la corrosión por picadura, lo que respalda el argumento de la armadura inalterable. Resistencias a impactos, física de materiales, referencia, estudios y comparativas en foros especializados y blogs como Q-Report y Pomperwich lo respaldan. Múltiples fuentes confirman que los relojes de cuarzo superan a los mecánicos en resistencias a golpes debido a su simplicidad y ausencias de partes delicadas como el muelle, espiral o el eje del volante. El NH35, aunque robusto, es mecánicamente más vulnerable a impactos severos que el cuarzo, que es un sistema de estado sólido. Como señalan los expertos de Q-Report, los relojes de cuarzo manejan el uso diario con facilidad. Al tener menos partes móviles, resisten los choques y las vibraciones en forma efectiva. Resisten el magnetismo bajo el mar, resisten las presiones bajo el mar, resisten la gravedad bajo el mar y en la tierra, y sobre todo en los relojes de campo resisten el magnetismo que se encuentra en la tierra porque está compuesta por muchos metales. Por eso yo digo y afirmo que estaría bueno que en los relojes de campo los hagan más de cuarzo que automáticos. La precisión del cuarzo, física cuántica y estabilidad. Referencia. Esta referencia no la dice cualquiera, la dice el National Institute of Standard and Technology de paper. The Accuracy and Stability of Quartz Watch. Dato clave. Este estudio del NIST analiza la estabilidad del oscilador de cuarzo. Demuestra científicamente que el cuarzo es superior en precisión con desviaciones de segundos por más algo alcanzable para un calibre mecánico estándar como el NH35. Según datos del NIST, la precisión del cuarzo se mide en partes por millón, mientras que la del automático se mide en segundos por día. A la mierda, qué diferencia. El cuarzo es una verdad matemática, el automático es una aproximación humana. Usos militares y fiabilidad, evidencia táctica, referencia. Foros especiales como el MWR Forum Military Watch Resource y subforos de WatchSeek. Si bien son discusiones de usuarios y expertos, el lugar donde se valida la preferencia real de las Fuerzas Armadas por el cuarzo debido a su fiabilidad absoluta en combate. Manipulación egipcia del cuarzo. ¿Se acuerdan que les dije que ya lo conocían? Arqueometría e historia. Referencia. Estudio de Pushmer y publicación en ingeniería óptica.
Dato clave, estudios científicos han confirmado la perfección óptica de las lentes de cristal de roca egipcia, cristal de cuarzo, demostrando un dominio avanzado en el material dióxido de silicio miles de años antes de nuestra era, 4000 años antes. La mística, la resistencia y la superioridad del Millota 2115 tiene un sustento científico y técnico irrefutable. Sí, tirame eso, por favor. La autopsia metalúrgica del NH35. Gracias. Esta es la realidad física de por qué el acero del muelle no puede competir con el cristal. La química del muelle, aleación versus cristal. Espero que lo sepan apreciar esto, porque a mí me costó mucho investigarlo y contactarme con esa gente. El corazón del NH35 es un muelle espiral hecho de una aleación metálica, generalmente SPROM. ¿Lo sabían? Una mezcla de cobalto, níquel y cromo, desarrollada por Seiko. La física de la fatiga. Todo metal tiene lo que se llama límite elástico. Cada vez que el NH35 late a 21.600 veces por hora, ese metal se estira y se contrae con el tiempo a nivel molecular. Se producen microfisuras. Es la fatiga de los materiales. El argumento. El metal recuerda el esfuerzo y se cansa. El cuarzo del Millota 2115, al ser un cristal inorgánico, no sufre fatiga mecánica. Su oscilación es eléctrica, no por deformación física de un muelle. El cristal no se cansa. Jamás. El metal sí se cansa. El fenómeno de la histéresis térmica. Puedo estar hablando todo el día de esto. Para los que no decían que no tiene ingeniería el cuarzo, ¿a usted le parece que esta gente me está tirando continuamente información para decirle solamente que no tiene ingeniería? No tiene ingeniería porque no se ve, porque es silencioso, porque es sigiloso. ¿Pero qué no va a tener ingeniería? La física, el metal de... Lo que pasa es que nadie estudió la ingeniería desde este punto de vista. La física, el metal del NH35 es un esclavo de la termodinámica. Cuando hace calor, el metal se expande. Cuando hace frío, se contrae. Esto cambia la constante elástica del muelle y altera la hora. ¿A qué me refiero? Cuando voy a las profundidades del océano, puede hacer más calor o puede hacer más frío. Tirando más frío, se espesa el aceite. Cuando el reloj sale, marca minutos y ustedes van a desenojar la corona, ¡pum!, se metió una mugre. Se lo dije en el video pasado, que con el de cuarzo no ocurre. El argumento, aunque las aleaciones modernas como el SPROM intentan compensarlo, o sea, todos ayudan al NH35, todos lo ayudan. Es un termómetro que intenta dar la hora. El Millota 2115 utiliza un cristal tallado para ser casi inmune a estas variaciones químicas, manteniendo la frecuencia sagrada sin importar si estás en el desierto de Sahara o en Siberia. El magnetismo, el veneno de la mecánica. La química. El acero del NH35, a pesar de ser de alta tecnología, tiene una susceptibilidad magnética intrínseca. Si lo acercas a un imán, un parlante, un celular, un motor, las espiras del muelle se pegan entre sí
por magnetismo remanente. El reloj se vuelve loco. Recomendación: cuando le cambies el aceite a tu auto, sacate el NH35. Ponete un reloj de cuarzo. El argumento: el cuarzo es diamagnético, que no es magnético. No le importa el flujo magnético. Mientras el NH35 requiere un proceso químico de desmagnetización para volver a la vida, el Miyota 2115 atraviesa campos magnéticos sin que su estructura molecular se altere. Mientras el NH35 lucha una batalla perdida contra la entropía, la fatiga del metal y la histéresis térmica, el Miyota 2115 opera en una dimensión de pureza mineral. El metal tiene memoria y se degrada. El cristal de cuarzo es eterno en su frecuencia porque es sólido y es estable. No compares una máquina que se oxida y se fatiga con un oscilador cuántico resguardado en una caja Diver de acero 316L. Podés mencionar el manual técnico de Seiko NH35 para hablar de su arquitectura y contrastarlo con la simplicidad del manual de Miyota 2115. Ahí te das cuenta. Este video, acá me mandan, va a marcar un antes y un después en el mundo de los relojes especiales. Vamos a ponerle un me gusta a la gente que lo mandó y vamos a cerrar. Bueno, me cansé. ¿Qué les pareció? Espero que no piensen como puristas. Y si piensan, bueno, está muy bien. Si no, piensen en base a la funcionalidad de todo lo que yo les dije. Estoy cansado, así que me despido muy humildemente. Saludos para sus familias y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.